Bueno, estamos ya en la derecha abajo del ciclo de conferencias, puesto que nos quedan mañana y pasado. Naturalmente hoy, mañana y pasado. Y el profesor Macías naturalmente tiene que hacer una síntesis de lo que queda para ver si podemos llegar al siglo XX y podemos trabajar o hablar algo de la actualidad el último día, aunque sea tangencialmente o sea durante un poco de tiempo. Y también para poder dejar el último día, el jueves, poder dejar un espacio de tiempo, hombre, para hablar entre todos un rato suficiente, puesto que llevamos ya, pues, vamos a tener 8 sesiones, pues, por lo menos para dejar un tiempo que permita que hablemos todos un rato de antes, de después y del futuro, si queremos. Así que, bueno, un nuevo esfuerzo de síntesis hará el doctor Macías. Así que tiene la palabra un día más. Bien, buenas tardes. Ayer habíamos visto una de las etapas, la primera gran etapa depresiva o de recesión económica de la economía isleña, de ese sistema económico insular y atlántico que habíamos hablado. Y recuerden que básicamente durante este periodo el archipiélago sobrevivió básicamente porque los que emigraron pues no se olvidaron del suelo de este lado. Esa es la conclusión básica. Canarias en ese 700, en ese siglo XVIII, sufrió una profunda depresión y fue las remesas, el capital emigrante, etcétera, el que salvó gran parte de los hogares. Pero a partir de 1780 me quedó que explicar un pequeño periodo que va de 1780 a 1820 y ya verán que tiene un interés enorme porque aquí está la base de lo que luego diré, de esas nuevas ideas, nueva modernidad de nuestra economía. Y es en este periodo donde esas ideas, ese pensamiento, esas estrategias de las élites se ensayaron y vieron su operatividad. Por eso es importante brevemente acabar aquí. Y lo primero que tenemos que reflexionar es que este crecimiento que ustedes ven a partir de 1780, ven ahí el Producto Bruto Agropecuario, cómo creció hasta 1820, ese fuerte crecimiento. Bueno, hay un debate enorme en la literatura historiográfica y en Canarias este debate se ha hecho sentir sobre el papel de la Ilustración. Bueno, los ilustrados implementaron nuestra economía, reflexionaron, introdujeron mejoras, y por lo tanto, en cierto sentido, ese crecimiento se tuvo que ver con esas medidas ilustradas. En el caso de Canarias, pues hay un debate que se remonta a finales de los años 80 sobre este tema y bueno, y merecería pena aclararlo. Y ya les digo que de entrada que yo en ese debate participé y dije que de nada. ¿Por qué? La primera cuestión es que las sociedades económicas de amigos del país, como ustedes saben, se crean en Canarias en fecha muy temprana. Piensen que de 127 sociedades económicas que se crearon a lo largo del territorio español, pues algunas en América, pero estamos refiriendo a las españolas, pues la número 11 y 12 fueron las dos de Tenerife y de Gran Canaria. Es decir, en muy temprana fecha se crearon las sociedades económicas de amigos del país en Canarias. El puesto 11 y 12, fíjense, del total. Y además hay que tener muy claro también otro hecho importante, es que las sociedades económicas de amigos del país eran las élites, las que le integraban, que pensaban cómo resolver los problemas del país en la idea que planteó Campomanes de estudiar la historia económica de sus territorios y plantear a la corona aquellas medidas que eran necesarias para resolver los obstáculos al crecimiento económico. Esa era la idea de la sociedad económica del país.
Y esa temprana acción de los ilustrados canarios en ese contexto hay que relacionarla también con la existencia en Canarias de una literatura económica, de un pensamiento económico, de unas lecturas, de una biblioteca que en Canarias tenían que ver con el pensamiento económico, con las ideas económicas de la Europa ilustrada y sobre todo de la Europa del Norte. En resumen, Adam Smith estaba aquí en muy temprana fecha. Y por supuesto Turgot y todos los autores de la Ilustración, Hume, en fin, Locke y toda esta gente. Por lo tanto, estas élites ilustradas tenían un claro conocimiento de por dónde iban los tiros, por dónde iban las ideas en la Ilustración europea. La segunda cuestión, o la tercera cuestión importante en ese contexto es señalar también que las élites insulares tenían un contacto directo con la corona, con Carlos III, porque todo el mundo sabe ya que los Iriarte eran el bibliotecario de Carlos III y secretario de Carlos III, los hermanos Iriarte. Y por lo tanto las élites aquí tenían, como si dijéramos, un lobby en Madrid. Pero no solamente eran los Iriarte, estaba Machado y Fiesco, estaba Porlier, había una serie de burócratas de insulares, burócratas de las islas, que formaron parte de la élite ilustrada de Madrid. Y por lo tanto, esas medidas que se proponían en Canarias pasaban a estos ilustrados que tenían trámite directo con el Consejo de Estado o con la corona. De modo que, en este contexto, debemos situar las propuestas que se planteaban de reformar la economía de Canarias. Y en ese contexto, las principales propuestas de reforma, no voy a citarlas todas porque es imposible, pero voy a situar las más relevantes. La primera cuestión que se planteaba es que la población, la inmigración, era un mal que arruinaba la patria. Es decir, aquí todas las memorias patrióticas que están aquí manuscritas en la Económica y en Las Palmas, pues ponen de manifiesto que la población, pues la inmigración, se estaban yendo los varones, las mujeres trabajan en los campos, los niños abandonados, en fin. Eso era un problema, aparte ya de que era una población analfabeta, que había que mejorar la educación, en fin, todos estos temas. Los vagos y los mendigos al trabajo, todo lo que ustedes conocen de la literatura ilustrada en el concepto de población. La segunda cuestión es que debemos salvar nuestra economía, y salvar nuestra economía era salvar la agroindustria vitivinícola, porque era el fundamento de la especialización productiva. Hay que salvar nuestras vides, y salvar nuestras vides significa pues introducir nuevas variedades de cepas, intentar mejorar la elaboración de los caldos, buscar formas de capitalizar el sector agrícola, mejorar la cultura de los campesinos, y mejorar en definitiva la tecnología agraria, mejorar la industria, básicamente la protoindustria, la industria rural, en fin, todas estas eran las propuestas básicas de esta minoría ilustrada. Pero Alonso de Nava-Grimón fue uno de los, yo lo considero el primer economista canario, y hizo una crítica feroz, brutal, a sus paisanos. Y les dijo lo siguiente: miren ustedes, señores, en síntesis, aquí echarle la culpa de la mejora tecnológica a los campesinos, de que los campesinos tienen que ser más educados, de tal y de cual, de que no se debe emigrar, etcétera, etcétera, la culpa la tenemos nosotros, la terratenencia, las élites insulares, porque sin inversión productiva no se mejora la economía, y los campesinos no son los quienes tienen que invertir en la actividad agrícola y en la actividad industrial. Son las élites dominantes, las clases que disponen del capital. Y por lo tanto, si nuestra situación está así, es porque nosotros somos los responsables. Y no echemos las culpas al mundo campesino. En segundo lugar, la inmigración es una necesidad, es decir, que emigren los campesinos, que emigren nuestros paisanos, pues es obvio. ¿Por qué? Porque la patria no les da el sustento. Y no estamos en la Edad Media, en la que el campesino hay que fijarlo a la tierra. No, mire usted, eso ya pasó. Aquí el ciudadano busca el sustento en otro lugar porque se lo niega la patria, y por lo tanto no podemos resolver estos temas. La única solución posible, ¿cuál es? Nava-Grimón propone una solución, una posibilidad,
que era la única y que a mi modo de ver era la más inteligente y la que se planteará en el siglo XIX, que es conseguir que Canarias vuelva otra vez a su régimen de libertades, en el sentido de que el comercio exterior, mejorar nuestras relaciones con el exterior, básicamente con Inglaterra, y esa posibilidad de mejorar la actividad y la especialización productiva será la que arrastre nuestra economía y, por lo tanto, sin libertad de comercio, sin comercio exterior y libertad de comercio, para colocarnos en el sitio que nos corresponde, es imposible que esta economía vuelva a florecer. Y, por lo tanto, ahí está el debate. Lo que ocurre es que ese debate tenía una cortapisa y tenía un obstáculo, y ese obstáculo era muy sencillo. Ellos pedían a la corona que le diera la misma libertad que tenía el comercio a partir de 1778 para todas las regiones españolas. Cualquier región, se suprimió el monopolio de Sevilla y ahora cualquier región española podía comerciar directamente con América. Pero claro, darle esa opción a Canarias significaba legalizar el contrabando. Y por lo tanto, eso la corona no lo admitió bajo ningún concepto. Dio una serie de opciones, una serie de libertades, una serie de posibilidades, de opciones, pero que esas opciones siempre estaban bajo la mirada estricta de los jefes de aduana de la corona para evitar el contrabando. Si damos libertad a Canarias, Canarias será una pieza del comercio británico y arruinará el comercio peninsular. Por lo tanto, esa opción estaba limitada. Ya volveré sobre ella al hablar de los puertos francos. Por lo tanto, a mi modo de ver, la opción, las reflexiones que hicieron los ilustrados quedaron en el papel, muy bonitas en el papel, pero en realidad no tuvieron ningún efecto sobre esa expansión productiva que se ve ahí. Y digo esto porque, ¿a qué se debió esa expansión? En primer lugar, sabemos que hubo una fuerte recuperación vitivinícola a partir de 1780, 1790, una nueva industria, una gran expansión vitivinícola, pero esa expansión vitivinícola, debo ya indicarle que no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que se ha planteado actualmente sobre el desarrollo vitivinícola de Canarias, de los vinos de Canarias, nada. El vino que se hacía en este periodo era un vino auténticamente, en fin, por resumir, si me lo preguntan luego, es un vino pirriaco, un vino de lo más pésimo que os podéis imaginar, ¿me comprende? Que se le echaba aguardiente, que se le echaba guindas, que se le echaba todos potingues para poder exportarlo básicamente a Estados Unidos. Por lo tanto, la calidad, esa vieja calidad de los grandes vinos de Canarias no existía en este momento para nada y no tiene nada que ver con el vino que actualmente se hace. Por lo tanto, eso por una parte, sí, el viñedo se expansionó, exportábamos una barbaridad de vino, pero el vino que se exportaba, la calidad era pésima. La segunda cuestión en este proceso es que hay un nuevo cultivo exportador. El nuevo cultivo exportador es la barrilla. Ustedes saben lo que es la barrilla, es la planta que lo ven en los jardines, que crece rastrera, en fin, de la cual es una planta alcalina que se usaba para hacer jabón, planta para jabón natural. Y la barrilla en este momento alcanza una gran demanda en Europa a medida que crece la industrialización. La industrialización requiere desengrasar las lanas, lavar los tejidos y, por lo tanto, a medida que se expansiona la industrialización, Inglaterra, Francia, etcétera, demandan barrilla. Y la barrilla era una planta que existía en el archipiélago desde in illo tempore, desde el siglo XVI, había aquí barrilla, una variedad, y a partir de 1780 se introduce una nueva variedad más productiva y se expansiona el cultivo. Pero lo interesante de la barrilla es que incorporó al mercado exterior territorios que hasta entonces no estaban vinculados al mercado exterior. ¿Por qué? Porque la barrilla se da en los suelos pobres y miserables, la barrilla se da en los secanos del sur, en Lanzarote y en Fuerteventura. Y por supuesto, en Lanzarote y Fuerteventura, la planta barrillera se expansionó de tal manera, por resumirles, que hasta en los techos de barro de las casas se plantaba barrilla, para que se hagan ustedes una idea. Es decir, la barrilla fue el gran cultivo exportador que vinculó al mercado, no solo Lanzarote y Fuerteventura, el sur de Tenerife, y por lo tanto toda Canarias de pronto se vio inmersa en el comercio exterior. Ahora, la pregunta del millón es, bueno, ¿y esto a qué obedeció?
A las medidas de los ilustrados, nada de nada. Esto fue por una muy sencilla razón, y es que, como dije en el tema, la ruina de los otros, beneficio nuestro. Como ustedes saben, a partir de la Revolución de 1789, Europa se vio ensangrentada hasta el final de las guerras napoleónicas, guerra tras guerra en toda Europa. Y como consecuencia de la guerra, los productores de vino portugueses, franceses, los productores de barrilla del Mediterráneo se vieron en la ruina. Y por tanto, Canarias tuvo una gran oportunidad de colocar en el mercado exterior, básicamente en Inglaterra y en Estados Unidos, en este caso, pues su oferta vitivinícola y su oferta barrillera. Esa fue la clave. Repito, la ruina de los otros mejoró nuestra posición en el mercado exterior, y esa fue la gran salvación de este periodo. Pero hay otra cosa muy importante, que la ruina de los otros también nos posibilitó otro hecho crucial, y es que, bueno, España, con la guerra contra el francés, con la guerra contra Inglaterra, con la guerra contra el francés, pues se vio en dificultades para abastecer las colonias españolas de América. La demanda de bienes manufacturados de las colonias, cómo abastecerlas. Y por lo tanto, a partir de 1793, 94, 99, la corona española se vio obligada a aligerar de facto, de hecho, las restricciones al comercio exterior canario. Pues entonces Canarias se convirtió en la gran puerta de entrada de todo el comercio manufacturero británico en las colonias españolas. Es decir, que de facto también vivieron las mieles de la libertad. Y en ese contexto, pues teníamos esa expansión agroexportadora y esa expansión del comercio exterior vinculado a la demanda colonial. En definitiva, que en este periodo la economía del archipiélago recuperó su opción exportadora por la ruina de los otros, repito, y su opción de los servicios. Pero esta economía, esta situación cambió. Perdonen, pero es que no entiendo muy bien esto. A ver si logro. Mira a ver si tú me echas una mano, porque yo a ver cómo demonios saco yo el 5. Pero espérate, este no sirve, este no tiene nada. No, quita eso. ¿Cuál es el que tiene? Este que está aquí. Vamos a mirarlo arriba también. ¿Este de arriba? Sí, dale. Vale. Bien. No. Sí, porque tiene este problema. Le damos aquí. Y ahora iniciar sesión. ¿Qué se tiene? Y ahora cualquier este. Sí, ese. Tiene que darle a esto. No, a ese. Cierra esto. Dale aquí, ya está. Dale aquí a este y lo tiene presentado. Ah, pero ya está. El símbolo. Bien. Si les parece, las ideas que he dicho aquí muy rápidamente lo veremos en este tema también. Pero tengo, en fin, el tiempo apremia y vamos a pasar a la lección siguiente. Y la lección siguiente para mí es una lección muy importante. Debo insistirles que es los cimientos de la modernidad. Ahí tienen el título, Vino viejo en odres nuevos, la versión isleña del capitalismo. Esta es la idea que... Esta es la idea que vamos a desarrollar. Y durante este periodo que va de 1820 a 1850, en esos 30 años, Canarias se jugó su acceso a la modernidad. ¿Por qué? Porque durante este periodo se produjo una crisis estructural de la economía de este archipiélago. Una crisis estructural que tuvo que ver con la ruina de su especialización productiva,
de vino, de barrilla, con el retroceso de la economía de servicios, con una enorme diáspora americana, en tal sentido que el último que cierra la puerta, por resumirle, y en este periodo la culpa también de esa gran crisis estructural fue también del nuevo Estado burgués, que agravó la miseria, y por lo tanto los insulares tuvieron que reflexionar sobre qué hacer. Y para que, en fin, para llamarles la atención y que reflexionen también, los agentes isleños tuvieron que decidir si permanecer bajo el dominio español o buscar otro derrotero, en fin, luchar por una independencia. Esta es la idea. Para explicarlo, lo primero que tenemos que reflexionar sobre esta crisis estructural. Y para que lo vean rápidamente, vean ustedes. Ahí tienen. Las exportaciones de vino, desde que se recuperó la economía europea, después de Waterloo, después de la Paz de París, bueno, pues los competidores de la oferta vinícola isleña recuperaron sus mercados y se acabó toda esa opción, toda esa expansión. Y a partir de 1810, pues ven ustedes la caída brutal de las pipas exportadas y de sus valores, la ruina total. En 1850, de 40.000 pipas en 1810 pasamos a 2.200 pipas 40 años más tarde. En fin, nada. El vino prácticamente desapareció de la exportación isleña, y ustedes saben que a partir de 1852 pues llegó Euroidium y terminó por arruinar básicamente la viticultura insular, que bueno, después se recuperó pero con grandes dificultades. En fin, hay la crisis del sector vitivinícola. La siguiente cuestión es la crisis de la barrilla. Ahí la tienen. La ruina barrillera fue absoluta. Pasó de llegar a exportar en 1824, en 1810 mejor dicho, 92.000 quintales, 115.000 quintales en 1824, a 3.000 quintales en 1851. La ruina total. Esos son los datos que disponemos, pero hay, vamos, la caída brutal de las exportaciones barrilleras. Y obviamente en este caso incidió también el descubrimiento de la sosa artificial para elaborar el jabón, y por lo tanto también fue la química la que acabó por la exportación barrillera. Ahí tienen ustedes las importaciones inglesas de vino y de barrilla, y no hace falta que vean la caída brutal de las exportaciones. La barrilla ya a partir del 40 y pico ya prácticamente a Inglaterra no se exportaba, y el vino fue ya residual en esas también exportaciones. Cayó, por lo tanto, todas las importaciones inglesas o la llegada de este vino y de esta barrilla a Inglaterra. La consecuencia de ello, la consecuencia de esta gran crisis se nota en las exportaciones. Vean ustedes ahí las exportaciones inglesas de algodón y de lino a Canarias, la salida de Inglaterra con destino a Canarias. Las piezas de algodón pasaron de un índice 100 a un índice 25, se hundieron prácticamente, y lo único que se conservó algo fue la exportación de lino, y ustedes me dirán ¿por qué el lino? Pues el lino se mantuvo porque era la materia prima de los telares canarios. La gente tenía que hacerse su ropilla y siguieron comprando algún lino británico. Pero la pieza de algodón elaborada, de algodón de cotonada inglesa, prácticamente se redujo durante todo este periodo. Los valores aduaneros los tienen ahí. Pues en 1816 el valor de las importaciones es de 3 millones y se redujeron a 1 millón y poco más en 1850. Nada, cayeron todas las exportaciones y la importación en 1833. Fíjense en este dato que les pongo porque es el único que hay de este periodo. Es importante considerar esa partida que pone extranjero, América, pero península. Las exportaciones a la península y las importaciones de la península. Ven ustedes ahí una cantidad que es importante que luego les comentaré, 600 y pico mil pesetas de la época. Bien, por lo tanto, hay aquí una enorme crisis del sector agrario, del sector comercial, y esta crisis además la pueden ustedes observar aquí en el tonelaje de los buques ingleses y el valor de la carga descargada. No hace falta que les diga, el gráfico es tan ilustrativo que no merece ningún comentario. La caída brutal de todos los comercios de Inglaterra que operaba en el mercado, los puertos canarios. Y por lo tanto, pues nada,
Desapareció la Marina inglesa de los puertos insulares y por lo tanto todo el comercio de comisión, todo el comercio que se realizaba en los puertos insulares con los buques británicos, pues prácticamente desapareció durante este periodo. Ya explicaremos las razones de este cambio. Por lo tanto, estos son los datos, pero hay otro dato crucial e importante. La economía se ruralizó, la especialización productiva desapareció, todo el mundo se dedicó a plantar su triguito, se olvidaron de los vinos, se olvidaron de la barrilla, todo el mundo tenía que sobrevivir y en este contexto los precios del trigo se hundieron en el mercado interior. Vean, nada, no había mercado interior, la autarquía de las unidades domésticas y la ruina de los productores de cereal que no tenían a quién venderle su grano. La consecuencia de ello la tienen ahí. Si entre 1787 y 1818, vean los indicadores de población, la población del archipiélago pasó de 168.000 habitantes a 229.000 en 1818, de 1780, coincidiendo con la expansión de la economía, de esa expansión vitivinícola y de esa expansión barrillera que hemos visto anteriormente, a una tasa del 0,89 y del 1,12, lo cual significa que no había ni emigración de ningún tipo, no había emigración, había trabajo para todos, bueno, en este periodo les puedo señalar el crecimiento de los salarios reales, en fin, todo este tema. A partir de 1820, miren ustedes lo que ocurre, entre 1818 y 1857, ahí tienen las tasas de crecimiento de la población. El contraste, les pongo la anterior, vean, 0,89, 1 y pico de crecimiento anual, vean ahora las tasas de crecimiento, 0,11, 0,03. Es decir, por primera vez en la historia de este archipiélago, entre 1830 y 1857, la población de Canarias se estancó, no creció. Eso de que Canarias siempre ha crecido no es cierto. Esto es una crisis total, la población se hundió. Y como con esto, la única explicación posible, ¿cuál es? Que los que crecen son iguales a los que se van. La tasa de crecimiento anual vegetativo de la población es exactamente igual a la tasa inmigratoria. A áreas insulares como Lanzarote, como Fuerteventura, con la crisis barrillera, desaparecieron prácticamente, la población se largó de la isla. Y los que quedaron tuvieron que soportar el hambre y la muerte. Y este gráfico que les pongo aquí es aterrador. Ahí tienen los que se entierran de pobres en Tacoronte. Los que se entierran de pobres en Tacoronte, es decir, los que no tienen con qué pagar para el entierro. Y se tienen que enterrar como pobres de caridad. Entre 1820 y 1850 empezó a crecer el número de entierros de pobres, que a finales de los años 40, el 80% de la población de Tacoronte, de los difuntos de Tacoronte, el 80% no tenían con qué pagar el entierro y se enterraban como pobres. Solo tengo Tacoronte, ojalá pudiera tener más parroquias, pero solo tengo Tacoronte. Pero yo creo que la población de Tacoronte es reflejo de lo que ocurrió en el resto del archipiélago. Es más, les puedo decir que durante este periodo de 1820 a 1850, de Icó de los Pinos tengo todas las causas de la muerte, las causas de muerte. Porque había un hospital en Icó de los Pinos que el cura y el médico apuntaban en cada difunto la causa de la mortalidad. Hice unas tablas sobre las causas de muerte y unos compañeros del hospital universitario, cuando yo hice la tesis hace muchísimos años, me explicaron por qué se moría la gente. Y la gente se moría básicamente porque estaban subalimentados, porque no se comía proteína, porque estaban subalimentados. Y para que lo vean todavía más, las puntas esas que ustedes ven ahí, esas puntas, esa elevación de los entierros de pobres, se deben también a algunas epidemias, a la incidencia de algunas epidemias. Pero la incidencia de 1845-46, esa punta del 46, se debe, observen bien, a la ruina de la cosecha de papas del invierno de 1846-47. La ruina por la presencia del oidium, del Alternaria solaris, del hongo que afectó a las papas. Y
los textos de la época te dicen reiteradamente de que la gente se moría por los campos. Por lo tanto, en ese contexto, para entender ahora qué es lo que ocurrió en ese contexto, tenemos que ver lo que acabo de señalarles anteriormente y me voy a centrar ahora la otra parte del tema en el segundo epígrafe que se refiere a que el Estado agravó la miseria. Miren ustedes. Como ustedes saben, a partir de 1820, el liberalismo español, el trienio liberal, el enfrentamiento entre liberales y conservadores en España, pero la idea fundamental es que España, a partir de 1820, tenía un gravísimo problema desde el punto de vista económico. ¿Qué problema tenía el país? El problema es que el país, hasta ese momento, era un país en decadencia, un país agrícola, con una escasa industria, y su balanza comercial, la balanza de comercio de España, se equilibraba con las remesas que llegaban de América. Pero perdido el imperio colonial, a partir de 1820, 1824, el Estado español se dio cuenta de que tenía que buscar una nueva política comercial, una nueva política fiscal. Ya no tenía ni ingresos para poder sostener las cuentas del Estado. Por lo tanto, era necesario una nueva política comercial, una nueva política fiscal en España, para intentar mejorar la situación de la economía del país. Y en ese contexto, la política comercial era muy sencilla. Es decir, toda Europa, frente a Inglaterra, toda Europa se armó de aranceles proteccionistas. Nosotros tenemos que defender nuestro mercado interior para la producción nacional. Esa era la idea fundamental. Y esa idea no solo fue española, sino que empezó por Alemania, por Italia, por Francia, Portugal, todos los bloques continental frente a Inglaterra formaron lo que llamamos un bloque continental frente a la industria británica. Si nosotros abrimos nuestras economías a la industria británica, está claro que Europa no se industrializaba. Y por lo tanto, la decisión de todos los gobiernos europeos fue una política proteccionista, que en el caso español fue ferozmente proteccionista, brutalmente proteccionista. Muchos autores llaman de política prohibicionista, pero no proteccionista. Bien, esa era la idea. Una política comercial proteccionista para desarrollar nuestra industria. En segundo lugar, una política proteccionista también para nuestra Marina Nacional. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, la pérdida de las colonias, la Marina andaluza, vasca, gallega, catalana, había perdido su opción del comercio con el imperio. Y por lo tanto había que proteger la Marina. Y para proteger la Marina significaba que esa Marina española pudiera ahora contratar los fletes de todo el comercio, tanto de cabotaje como exterior de España. Y para ello la opción era muy sencilla, es decir, todo barco extranjero que intentara entrar en un puerto español le sacaban los ojos. ¿Cómo? Con una cantidad de impuestos que no se pueden imaginar. Inventaron todo tipo de impuestos, impuestos de faro, impuestos de luz, impuestos de lo que sea, en fin, de ancla, de todo tipo de impuestos que usted no se lo pueden ni imaginar. Una cantidad de impuestos que uno se pone a estudiarlo y ni le cabe en la cabeza que se pudieran poner todo tipo de trabas para que la Marina extranjera no entrara en los puertos españoles y poder reservar el mercado de fletes para la Marina Nacional. Esa era también la idea. Proteccionismo, ferozmente proteccionismo. La segunda cuestión era una política fiscal. El país necesitaba recursos y necesitaba pasar, fíjense bien, de una hacienda en la que era una hacienda fundamentada en la contribución indirecta, en consumo básicamente, en impuestos sobre consumo, a una contribución directa, sobre impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Y por lo tanto, en ese contexto era un cambio de 180 grados en el sistema impositivo hispano. Los consumos, ustedes saben que los pagaban siempre la mayor parte de la población, la terratenencia, que tenían los grandes patrimonios, y la renta, pues no pagaban impuestos. Y por lo tanto, bueno, sí, pagaban algo de impuestos, pero no eran relevantes su fiscalidad. Y por lo tanto, aquí lo que había que hacer es exigir
una contribución directa. La segunda cuestión era también suprimir todas las exenciones fiscales, todas las exenciones de todo tipo, en la idea básica de que todo ciudadano y todo territorio es igual ante el fisco. Todo territorio y todo ciudadano es igual ante el fisco. Y por lo tanto, los vascos, sus fueros, vamos a discutirlo, los canarios, sus exenciones mercantiles y fiscales, vamos a discutirlo. Esa era la idea, suprimir todas las exenciones fiscales y comerciales, todo ciudadano, todo territorio igual ante el fisco. Esa fue la idea central del liberalismo español para regenerar la economía del país. Bien, en ese contexto, bueno, pues se aplicó esta política proteccionista a los insulares, a Canarias, a la economía canaria. Y ya ustedes se pueden suponer lo que ello significó. La primera cuestión es que un país, un territorio, que durante 3 siglos había comercializado con el norte de Europa, que había tenido un trato arancelario de bajo arancel, de pronto, en vez de pagar el 6% de arancel, ahora paga el arancel general de la península. Los aranceles que se pagan en la península, que asciende entre un 15 y un 25% de arancel. Y por supuesto, Canarias no tenía ninguna industria. Canarias tenía que exportar sus caldos, sus barrillas, a cambio de la manufactura extranjera. Pues no, esa manufactura extranjera prácticamente no llega al archipiélago y si llega paga un arancel enormemente elevado. Como consecuencia, ustedes ya se lo pueden imaginar. Si antes de 1820 nosotros con una pipa de vino comprábamos tantas varas de tejido inglés, ahora con una pipa de vino no compramos tantas varas de tejido inglés porque el arancel ha incrementado los precios de los bienes manufacturados. Y por lo tanto, la ruina. Pero es que la segunda partida es que algunos aranceles en Inglaterra, bueno, mejor dicho, que a Inglaterra nos trató exactamente igual. Pues si tú me subes el arancel, yo también te subo el arancel, y todos salimos perdiendo. Una guerra arancelaria que venía ya desde el siglo XVII, pero que ahora se vuelve a recrudecer con mayor energía a partir de 1820. Por lo tanto, la política arancelaria para unos insulares era terrible. Y, segunda cuestión, no tenía ninguna industria que desarrollar en el archipiélago. Canarias no tenía tradición industrial, porque no podemos considerar como industria el telar que Juanita y Margarita tenían en su casa. Eso no es una industria. Y por lo tanto, no había ni tradición industrial, ni energía para la industria, ni nada de nada que se pudiera plantear para que ese proteccionismo beneficiara a los insulares. Por lo tanto, el proteccionismo era la ruina de la economía del archipiélago. La segunda cuestión, que la Marina Nacional, bueno, si nosotros impone usted unos fuertes aranceles, unos fuertes gravámenes, obstáculos de todo tipo a la entrada de la Marina extranjera en los puertos insulares, vean ustedes lo que ocurrió con la Marina inglesa. Ningún barco entraba en el archipiélago. Como consecuencia, esto fue terrible. ¿Por qué? Porque a partir de 1800 todo el mundo sabe que Inglaterra construyó su imperio, que Inglaterra, a partir de 1800, Inglaterra ya tenía cubierta su oferta industrial, ya no tenía mercado en Inglaterra, ya en Inglaterra no había mercado para la oferta industrial y Inglaterra tenía que exportar. Inicia su capacidad exportadora. Revolución industrial, mercado interior y ahora mercado exterior. Pero Europa se le cerró las puertas y por lo tanto Inglaterra a partir de 1800 tuvo que construir su imperio. Tuvo que construir su imperio en el exterior y para construir su imperio tenía que barcos, comercio. Y los puertos insulares eran claves para el comercio británico. Ya lo eran en el siglo XVI y XVII para el comercio con América, porque, en fin, no se lo dije, pero deben ustedes saber que en el siglo XVII el 20% de todo el comercio exterior británico se hacía en los puertos canarios, el 20% de todo el comercio de Inglaterra, por el contrabando con América. Pero ahora, en 1800, ya no se trata de venderle a los canarios y comprar a los canarios, se trata de utilizar los puertos canarios para el tráfico internacional. Yo necesito esos puertos y la posibilidad de que esos puertos generaran un gran porvenir para Canarias,
ya lo veremos en la lección siguiente, cuando los barcos de vapor, las carboneras que se establecen en el archipiélago, que ya hay carbón británico en el archipiélago desde 1830 y pico. Y si me apuran, les puedo decir que ya se usa carbón británico en los alambiques canarios desde 1780. Por lo tanto, aquí, esto de la protección de la Marina Nacional, no, mire usted, pero es que además, ¿con qué marina yo exporto mis vinos y barrillas a Inglaterra o al norte de Europa o a Estados Unidos? ¿Con qué? ¿Con la marina nuestra? Ah, mire usted, la marina nuestra no está capacitada para eso. Y si yo empleo la Marina Nacional, los fletes de la Marina Nacional son más caros que los fletes de la marina nuestra, de la marina extranjera, mejor dicho, de la marina extranjera. Y por lo tanto me está usted incrementando los costes de transacción en mi comercio exterior. Debo también indicarles, por ejemplo, que toda la exportación canaria, que los seguros marítimos, que los fletes se hacían en Inglaterra. Todo era Inglaterra. Por lo tanto, esto de que usted me cierre mi vínculo con el exterior en aras de vincularme al mercado nacional, mire usted, no tiene ningún sentido para Canarias. ¿Por qué? Y ahora lo verán. ¿Por qué? Pues por muy sencillo, porque si lo tienen ustedes ahí y se los he puesto, porque ¿qué voy a exportar yo a la península? ¿Me quieren decir que exportan los canarios a la península, a ese mercado nacional, a cambio de las manufacturas nacionales? Nada, porque barrilla tiene la península y vino tiene la península, y yo no puedo exportarle nada. Y usted me dice que yo compre manufactura ahora de la industria peninsular. Vale, yo le compro la manufactura peninsular, pero dos razones. Primero, que yo comprar la manufactura peninsular es más cara que la inglesa, mucho más cara que la inglesa, estoy perdiendo ventaja comprada, pero es que además, como ustedes no me compran ni vino ni barrilla, la península no compra vino ni barrilla, significa que ustedes me están descapitalizando el archipiélago. Dinero que sale ¿lo ven ahí? El dinero que sale de Canarias para la península. Ustedes se me están llevando el dinero al archipiélago. Y la descapitalización del archipiélago es muy grave. ¿Por qué? Porque la única manera de que entre dinero en este archipiélago es o remesa americana, que ya no viene porque hemos perdido las colonias y nos queda Cuba, y los beneficios del comercio exterior. Y esos beneficios del comercio exterior son con Inglaterra, pero con ustedes. Y por lo tanto, no con la península. Y por lo tanto, el planteamiento del proteccionismo y de cerrar Canarias al mercado internacional y vincularlo al mercado peninsular, ¿era una ventaja para Canarias o era un coste para Canarias en aras de la construcción del primer Estado burgués? Esa es la pregunta. Pero no solo fue proteccionismo, en fin, y todo este tema, sino, he dicho antes que la igualdad de todo territorio y de todo ciudadano ante el fisco. Bien. Pues ustedes van ahora a ver la brutalidad de lo que significa esto. No les voy a cansar con cuadros de ningún tipo ni con datos, pero estos datos sí son importantes. Esta es la fiscalidad que se pagaba en Canarias. Observen bien. No pagábamos impuestos de consumo. Es decir, que el ciudadano, el isleño que vivía debajo de su parra y que vendía su triguito y sus papas en el mercado interior, no pagaba sino el diezmo a la Santa Madre Iglesia, pero no le pagaba un duro a la corona. No se pagaba impuestos a la corona. Observen bien eso. Y ahí tienen los principales perceptores de los impuestos en 1800 y 1804. Y me voy a detener en esto un poquito, porque la literatura económica de los señores que quieren ver en Canarias que esto es una colonia, ¿me comprende? Y ya estoy hasta las narices de esas interpretaciones y se lo voy a demostrar. Ahí tienen ustedes los impuestos que se pagaban en Canarias. El Estado español, el Estado absoluto de este momento, no se puede considerar como un Estado extractor, como un Estado depredador que le quita el dinero a los insulares. Nada de nada. Observen ustedes los impuestos. Las rentas reales, lo que llamamos ahí rentas reales, rentas eclesiásticas y rentas señoriales. El 38%, no venga abajo, el 38% es lo que se le pagaba al rey. El 60% se le pagaba a la iglesia
y a los señores 001. Es decir, que eso de que las islas de señorío y que los señores esquilmaban a de Lanzarote y Ventura, nada de nada. Lo que se pagaba en las islas de señorío era una auténtica miseria a los señores, nada de nada. En realidad, si ustedes observan, la mayor tributación que se pagaba en Canarias era el impuesto del diezmo a la Santa Madre Iglesia. El 60% de lo que se pagaba era el diezmo. Pero con una salvedad importantísima, y es que el diezmo que se paga a la Santa Madre Iglesia no sale del archipiélago, forma parte del flujo circular de la renta en este archipiélago, porque con ese diezmo se arregla la iglesia de la Matanza, con ese diezmo se paga el cura de la Matanza, es decir, y se paga albañiles, carpinteros, peones que arreglan la iglesia, que tal. Por lo tanto, ese dinero fluye en Canarias y por lo tanto no sale del archipiélago. Por lo tanto, ese impuesto no nos afecta para nada. Es una forma de redistribuir la riqueza. Está claro, redistribución de riqueza. El 38% de los impuestos son impuestos reales. Por supuesto, se ve ahí quién paga más, qué islas pagan más. Por supuesto, la más importante es Tenerife, el 46% de la tributación al rey se cobra en Tenerife porque es la isla más potente económicamente, Gran Canaria, en fin, La Palma incluso más que porcentualmente más que Gran Canaria, pero en fin, ahí está la distribución. Ahora observen bien. Eso es lo que se pagaba al rey. 4,5 millones de reales. Pero lo importante ahora es considerar que el rey tenía sus obligaciones en el archipiélago, que la hacienda regia tenía sus obligaciones en el archipiélago. Es decir, no se puede considerar, como dijo incluso Viera y Clavijo, que el Estado se llevaba 400.000 reales del archipiélago, 400.000 pesos de Canarias, y que claro que el Estado... No, mire usted, señor Viera y Clavijo, hay que considerar ahora la segunda partida. ¿Qué hacía el rey con ese dinero? ¿Se lo llevaba para la península? ¿La hacienda lo montaba en un barquito para llevárselo? ¿Qué hacía con él? Y se me ha olvidado decirle que estos cálculos no se deben a mi pluma, se deben a un comisionado que envió el rey a Canarias para saber eso, para enterarse bien de cómo estaba su hacienda. Y esas son las labores del comisionado. Observen, ingresos y gastos de la hacienda real en estos años, en este quinquenio de 1800 a 1804. Por supuesto les puedo decir que tengo de periodos anteriores, pero se deben a mi pluma, y he traído estos porque no se deben a mi pluma, se debe a un comisionado regio. Observen ahí, ingresos, gastos. La corona tenía que hacer frente a los gastos militares en este archipiélago, los gastos no de la milicia, no de los campesinos armados, no, los gastos de los artilleros, de los sargentos mayores, de los oficiales, de toda la, digamos, la élite militar que gobernaba este archipiélago, la defensa del archipiélago. Está claro, y ustedes comprenderán, que si yo detrás de un campesino de Transfronte, detrás de una piedra es capaz de disparar un fusil, lo que sí está claro es que un cañón de paso alto no lo carga ni lo dispara a un campesino, porque se le revientan las narices. Es decir, que era mano de obra militar especializada. Por lo tanto, los artilleros, por supuesto hay que pagar al regente de la audiencia, a los funcionarios reales, etcétera, etcétera. Observen ahí. Gastos en tiempos de paz. El rey cobra 4 millones y pico, pero 4 millones se le va en gastos en tiempos de paz, que quedan en el archipiélago, que no salen en el archipiélago, que son los salarios que fluyen en la renta, que el regente tiene que comprar su carne, tiene que arreglar su casa, en fin, quedan en el archipiélago. Pero ¿qué ocurre en tiempos de guerra? Y en tiempos de guerra aquí, y sobre todo en este periodo, era una guerra tras otra. Y por lo tanto, en tiempos de guerra, el rey tenía que hacer frente a los costes militares que tenía en el archipiélago. En tiempos de guerra subía a 8 millones y pico. Yo he hecho ahí un cálculo, y eso se debe a mi pluma, en esta columna, 875.000 se debe a mi pluma, que es lo que he hecho, si ven, es el 10%. Yo he supuesto que en un periodo de 10 años he prorrateado el gasto en tiempos de guerra y lo he incorporado al total gasto, BC. Conclusión final. Que el rey perdía dinero en el archipiélago, que el archipiélago no era rentable para la corona. ¿Lo han entendido? Que los insulares, la corona otorgó al archipiélago ese régimen privilegiado porque le interesaba mantener estas islas bajo su dominio, porque era la entrada del comercio con América, porque era la entrada al imperio.
y la entrada y la salida del imperio. Y Canarias era una plaza importante para él. Pero en realidad él no tenía dinero alguno. Le costaba el sueldo, le costaba los dineros al Estado. Y de hecho hay 2 o 3 comisionados anteriores, de 1720, de 1740, coincidiendo casi siempre con Guerra, que manda un comisionado para ver cómo están las cosas, para que se entere cómo están las cosas, porque está perdiendo dinero en el archipiélago. Y esto es, en estos años de guerra con Francia, de guerra con Inglaterra, pues mandó ese comisionado para que se informara de cómo estaban las cosas. Y vean, en realidad, el archipiélago, el Estado no cobraba un duro de Canarias. Es importante que tengan esta reflexión por lo que vendrá ahora. Porque a partir de 1820, bueno, desde 1818, empezó lo que llaman los insulares una lluvia de impuestos. Empezó la lluvia de impuestos sobre los canarios. En primer lugar, los aranceles aduaneros, la imposición indirecta, se disparó. ¿Por qué? Nos aplicaron el arancel peninsular, en vez de ser un 6%, ahora pagamos de un 15, un 20 o un 25%. Dependiendo también de si es una manufactura inglesa, si es tal. Pero esos aranceles, ustedes me dirán, bueno, los isleños estaban pagando un arancel anterior del 6% y ahora, bueno, se les ha subido los aranceles. Sí, pero es que ahora, de pronto, el isleño que vivía debajo de la parra sin pagar impuestos, ahora paga impuestos. Y paga por la cabra, por el burro, por la casa, paga impuestos de patrimonio y de renta, pero también paga algo que nunca había pagado, tampoco, que son los impuestos de consumo. Lo que llamarían hoy ustedes el IVA, ahora se empieza a pagar. Y se empieza a pagar impuestos de consumo sobre los artículos básicos de la cesta de la compra. Y por lo tanto los insulares de pronto, bueno, ¿esto qué es, no? De tal manera que en 1820, 1823, la imposición en Canarias subió, según los datos que pongo, un 300%. 300%. Ahora ustedes van a entender que en Garafía, en el sur de Gran Canaria, le cortarán el cuello a los que iban a cobrar los impuestos. La gente se sublevó. La gente se sublevó y le cortaban el cuello a los cobradores de los impuestos. Que en la rotaba, en las puertas de las iglesias, aparecieran pasquines contra los cobradores de los impuestos. Que todo el archipiélago, al toque de caracol y la manifestación correspondiente, gritaran: ¡viva el rey! ¡Mueran los tiranos! ¡Mueran los impuestos! Y esto fue en los años 20 en este archipiélago. Una situación conflictiva y muy conflictiva que se agudizó aún más a medida que avanzamos durante el periodo, porque luego llegó 1845, la reforma Monsantillán y las desamortizaciones, como ustedes saben, primero la iglesia y después la desamortización civil. Y la desamortización eclesiástica y la desamortización civil, ustedes cuando lo estudiaron en el bachillerato o en los estudios que hicieron universitarios, siempre la desamortización civil y eclesiástica se pone porque, claro, era necesario poner en el mercado los bienes de la iglesia que estaban mal atendidos, poner los bienes baldíos y tal que estaban mal atendidos para que el capitalismo los pusiera en cultivo, para que la gente que tuviera dinero comprara y tal. Sí, pero no dicen la otra parte. Y la otra parte fue que si yo le quito a la iglesia los bienes que tenía de hospitales, los bienes que tenía las fábricas parroquiales, los bienes que tenían las escuelas parroquiales, que habían escuelas en las parroquias, si yo le quito esos bienes, ¿quién enseña a los niños? ¿Quién educa a los niños? Si yo le quito al ayuntamiento sus bienes de propio, sus tierras, ¿con qué paga ahora el ayuntamiento a los maestros? No hay nada, no tiene con qué pagar. Y claro, se le dijo a los ayuntamientos a partir de 1845, bueno, no importa, ahora ustedes lo que tienen que hacer es incrementar los impuestos de consumo. Díselo al alcalde, que tiene ahí al pueblo sublevado por los impuestos de consumo y que yo ahora tengo que incrementar los impuestos de consumo para pagar al maestro. ¡Tururú! Es decir, hay un problema gordo. Es decir, que el Estado vendió patrimonio, pero no asumió el Estado español los costes a los cuales estaba asignado, las obligaciones que tenían esos bienes desde el punto de vista de bienes preferentes socialmente. Educación, sanidad. ¿Lo habéis entendido? No lo hizo.
Y esto es muy grave, de tal manera que les puedo dar datos de los que quieran, que en las esclusas, los niños que entregaban en las esclusas, en los hospicios de Canarias, se morían de hambre, porque no tenían con qué pagar a las nodrizas para darles el pecho, a alimentarlos. Y esto no lo digo yo, lo dijo en 1949 Juan Bosch, un médico que para mí fue un hombre muy, muy sabio en este tema, en su trabajo sobre los hospitales canarios. Por lo tanto, esto hay que reflexionarlo, es decir, esa historiografía que defiende la desamortización y tal, cuidado, porque eso fue un auténtico estado depredador. Eso fue una depredación. Y con esto no quiero decir que estoy defendiendo el diezmo, ni mucho menos, sino estoy diciendo que hay unas obligaciones y que si usted retira eso, pues tiene que asumirla. Y el Estado español no lo asumió. Conclusión final. Les puedo decir que en el siglo XIX había más analfabetos que en el siglo XVIII. Más analfabetos que en el siglo XVIII. Bien, en ese contexto de miseria, de presión fiscal, de proteccionismo, de tal, las élites insulares tuvieron que reaccionar. Y reaccionaron. Entonces, la reacción era obvia y habían, por lo tanto, dos opciones. La primera opción sería, como ustedes ya se la pueden imaginar, la primera opción sería, hombre, nosotros tenemos plenos contactos con los de allá. Tengan ustedes en cuenta, si han leído la literatura de Venezuela, que generales de Bolívar eran los segundones de la tenencia de aquí. Qué sé yo, los Cólogan, la familia, los Franchi y tal, fueron generales en fin, la rapidez no me da tiempo ni de pensar los nombres, pero o sea, eran miembros de allá, de aquí. Entonces, claro, ellos sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo en el otro lado, la emancipación colonial. Pero también sabían que eso significaba poner las barbas a arder, porque todo el mundo sabe lo que ocurrió en Venezuela, lo que ocurrió en México, que en realidad durante los años de la emancipación colonial en Venezuela y también en México, pues fue no una guerra contra España, fue también una guerra civil, se mataron entre sí, y por lo tanto, oiga, cuidado que si nos independizamos, a lo mejor estos de abajo van a por nosotros, y por lo tanto, cuidado con esto, esa independencia puede desarbolar esta sociedad, y por lo tanto hay que pensarlo muy bien. Y de hecho, los gritos, los planteamientos de la independencia en el archipiélago, del cambio de dominio, como dice Tomás de Nava y Grimón, el gran pensador de esta casa, el cambio de dominio hay que meditarlo, porque claro, mudanza de dominio, poco peligroso, porque nos puede afectar a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una enorme conflictividad social y porque ustedes deben también saber que los campesinos canarios, de cada 6, uno tenía un fusil y un sable. Y cuidado que está sentado encima de un polvorín. Ojo con esto. Y por lo tanto esto hay que pensarlo. Pero es que además había otra opción. ¿Y cuál es la otra opción? Pues la otra opción era la más inteligente. Miren ustedes, en vez de plantearnos la mudanza de dominio, lo que debemos es negociar con el Estado español. ¿Por qué? Miren ustedes. Porque en el caso del mundo colonial americano, ese mundo colonial americano tenía un memorial de agravios contra la corona española. ¿Sí o no? Tenían siglos sobre todo en el siglo XVIII, de opresión colonial. Recuerden lo que les dije de Cuba y de Venezuela que afectó a los canarios, de que no podían comerciar sino con Sevilla, de que tenían limitaciones al tráfico, que tenían una fuerte fiscalidad en las colonias. Canarias no tenía nada de eso. No tenemos a nuestras espaldas un látigo que nos haya castigado durante siglos y que por lo tanto ahora es el momento de mandar al carajo a España. ¿Por qué? Porque no tenemos ese memorial de agravios. Tenemos ahora una coyuntura complicada, nos han planteado esto y lo que tenemos que hacer antes de plantearnos esa mudanza de dominio, lo que deberíamos hacer es negociar con el Estado y decir, oiga, mire, vamos a cambiar este asunto, Y para ello, pues quien tomó la decisión de eso fue Alonso de Nava Grimón, de nuevo, que en 1827 planteó a la corona. Y tengan ustedes en cuenta que Alonso de Nava Grimón fue un hombre ilustrado y, hombre, hay que juzgarlos en su tiempo. Y en 1820 era un conservador
era un hombre ultramontano ya, en fin, murió en el 32, en fin, ya. Pero, desde el punto de vista económico, sí tenía las ideas muy claras. Y en 1827 le escribió un memorial a Fernando VII diciéndole lo siguiente: Majestad, nosotros no queremos una mudanza de dominio. Las islas no plantean mudanza de dominio. Los gritos de contra, en fin, contra la política y contra tal y tal, esto es una situación porque lo que no se puede tolerar es el trato que se ha dado a los insulares, fiscalmente, comercialmente. Esto no es. Es decir, que lo mejor es lo siguiente, Majestad. Fíjense bien. Trátesenos. La síntesis de Navegrimón es la siguiente: trátesenos como un país tercero en el sistema mercantil, como un país tercero, como un país no español, como un territorio no español, desde el punto de vista mercantil, para que seguir siendo españoles en lo político, pero no en lo económico. De lo contrario, Majestad, estas islas buscarán la mudanza de dominio. Usted tiene la baraja en su mesa, tiene la opción en su mesa. Bien, este planteamiento de Navegrimón fue asumido por las élites insulares y durante los años 30, 40, aquí hay un enorme debate de qué hacer, qué decisión se toma. Está claro que no podemos seguir con esta política fiscal ni esta política comercial, pero ¿qué hacemos? Bueno, las negociaciones de las élites insulares ante Madrid se plantearon en ese contexto, pero también en Canarias existía un problema grave. Y existía un problema grave que me recuerda mucho lo que pasó aquí con la incorporación a la Comunidad Económica Europea, sí o no. Hay que darse cuenta de un hecho importante, y es que entre 1820 y 1850 en Canarias desembarcó el capital peninsular. Lo mismo que ocurrió, y aquí hay personas mayores que lo vivieron, en los años 40 en este territorio, cuando la banca extranjera desapareció y se presentó la banca peninsular por primera vez en este archipiélago en los años 40. Pues si en los años 40 hubo una conquista de las islas por el capital peninsular, esa primera conquista se intentó en 1820. Y en 1820 desembarcaron aquí comerciantes. ¿De dónde? Y los tienen ustedes todos en la memoria. Y se los empiezo a enumerar y se darán cuenta. Aparecieron aquí mallorquines y catalanes, representantes de la industria catalana que desembarcan en el archipiélago. Bosch, Foronda, Lecuona, Guirlanda, habrán oído los apellidos, que están en Santa Cruz de Tenerife y en sus calles algunos. Por lo tanto, esta gente que llega aquí, que son representantes del capitalismo peninsular, odian a muerte toda idea de que rompa el statu quo. Es decir, Canarias ahora pertenece al mercado peninsular. Canarias ahora ha roto su vinculación internacional y pertenece ahora, se ha incorporado al mercado peninsular. Y por lo tanto, también en el seno de la sociedad insular, de las élites mercantiles, de Santa Cruz de Tenerife, para que lo más claramente, se establece un enorme debate entre sí o no, sin mantenernos en ese estatus de incorporación a la península o bien romper de nuevo el vínculo con la economía peninsular. Por lo tanto, no fue nada fácil resolver el problema, el enfrentamiento. Pero al final, quien triunfó fue obviamente la vieja élite agromercantil isleña, vinculada a Inglaterra, con vínculos con el exterior, con vínculos con el capital extranjero. Esta fue la que triunfó. Y en 1852 planteó a la corona una comisión de insulares en el que, al frente de la cual estaba el conde de la Vega Grande, de Gran Canaria, planteó ante la corona que la única solución a este archipiélago eran los puertos francos. ¿Y por qué los puertos francos? Cuando nosotros decimos puerto franco, estamos pensando en el puerto franco de Cádiz o en el puerto franco de Liorno, en la literatura de puerto franco que existe en toda Europa. Un puerto con una alambrada. Es decir, las mercancías internacionales, Gibraltar era un puerto franco inicialmente, llegan allí y si salen de la alambrada pagan el arancel general.
y están allí sin pagar impuestos porque están para su reexportación al mercado internacional. Los puertos francos canarios no son, en el sentido estricto, puertos francos. Es una estrategia librecambista. Esa es la idea. Bajo ese nombre de Puerto Franco, lo que hicieron fue una estrategia librecambista. Y esta estrategia librecambista decía lo siguiente: miren, señores españoles, su vía de desarrollo del capitalismo en la península es el proteccionismo. Muy bien, sigan ustedes siendo proteccionistas. Nosotros somos librecambistas. Y nosotros queremos librecambio. Y lo camuflamos bajo el concepto de Puerto Franco. Pero nosotros queremos librecambio. ¿Y qué ventajas tenía el librecambio? Bueno, en primer lugar, el contenido político-administrativo del librecambio es muy conocido. Es decir, suprimimos las aduanas y si suprimimos las aduanas, la corona, el Estado, dice, bueno, pero si ustedes suprimen las aduanas, ahora yo pierdo. Dice, no. Nosotros ahora con ustedes lo que hacemos es, observen, que no son los vascos, que no son únicamente los vascos. Nosotros con el Estado hacemos un concierto. El Puerto Franco es un concierto con el Estado. ¿Cuánto cobraba usted de aduana y de la renta del tabaco, que en Canarias se quitó el monopolio del tabaco y se hizo libre la industria del tabaco en Canarias? El único territorio en que se permitió de toda España. Bueno, ¿cuánto cobra usted? Tanto, 2.850.000. Ah, muy bien. Pues nosotros nos comprometemos. La Diputación Provincial de este archipiélago, que era en realidad una especie de gobierno autónomo, nosotros le pagamos a usted los 2.050.000. Olvídese. Ese es el dinero. Ahora, ¿cómo? Déjenos que nosotros pongamos la tipología expositiva, las figuras fiscales, para cobrar eso. Pero no lo que usted dice. Y, por lo tanto, ¿cuál sería esa figura expositiva? Bueno, pues unos pequeños arbitrios de Puerto Franco, llamados arbitrios de Puerto Franco, unos pequeños aranceles insignificantes, un 1 por mil sobre todas las mercancías, una cantidad ridícula, un impuesto sobre la entrada de granos y harinas extranjeros, ridículo, y luego algo del tabaco en rama y tal, 1 por 1000 sobre cada quintal de tabaco, en fin, lo que entrara de tabaco, porque se trataba de potenciar el tabaco local, la producción, la manufactura del tabaco, y punto más está. Y un recargo sobre la contribución comercial altísimo, porque ellos sabían, contrariamente a lo que opinaban los señores interesados en el capitalismo peninsular en Canarias, que la apertura de los puertos francos potenciaría de tal manera el comercio en el archipiélago que podían pagar los comerciantes el 50% de recargo en la contribución comercial. Imagínense, el 50%. Los comerciantes, no pagamos el 50%, pero tenemos los puertos francos. Y ese fue el modelo. Pero detrás de ese modelo hay un hecho importantísimo. En primer lugar, ustedes deben darse cuenta de que si en 1820 el nuevo Estado le dijo a Canarias que ya se acabó su sucesionalidad fiscal, era porque Canarias ya no era la puerta del imperio, ya se acabó Canarias como puerta del imperio. Y ahora Canarias era lo que se llamaba islas adyacentes, pero no parte de ese imperio. Ya no es necesario. Hemos perdido el imperio. Ahora Canarias son islas adyacentes. La segunda cuestión, las élites agromercantiles, si nosotros establecemos aquí un puerto franco, significa que toda la guerra arancelaria de la península, de la economía peninsular, del proteccionismo con respecto a Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Portugal, lo que sea, esa guerra arancelaria a nosotros nos va al pairo, porque nosotros somos Puerto Franco y no tenemos nada que ver con la política comercial española. Por lo tanto, bueno, España puede tener sus problemas con Inglaterra, que nosotros, barcos ingleses, comercio británico, comercio inglés, comercio francés, comercio de todo tipo, puede entrar en nuestros puertos con total libertad comercial. Y por supuesto, eso era, frente a una economía fuertemente proteccionista, era una verdadera posibilidad de desarrollo de este archipiélago. El próximo día veremos esas posibilidades. Bien, tenemos 20 minutitos para preguntas. Ustedes perdonen que haya sido a tiro de escopeta, pero es que es imposible, no puedo resumir más. Entonces ahora, como tenemos más tiempo,
tenemos tiempo, pues me gustaría que todas las dudas que ustedes tengan, poder preguntarlas, lo que sea, de este momento, del periodo anterior, de lo que ustedes crean oportuno. Porque claro, al resumir, tengo que... Bien, ¿preguntas? A ver, Mesías, la desamortización yo nunca lo he entendido bien. ¿Fue buena o fue mala? No, vamos a ver. Todavía no lo he entendido bien. A mí me explicaron que fue buena cuando estaba en la época de Franco en el colegio. Luego me explicaron que fue mala. Y ahora no entendí bien si fue buena, si fue mala. Yo no sé. No, pero vamos a ver, Pedro. Vamos a ver, Pedro, si yo les explico a ustedes. A veces cuando yo me pongo a explicar un tema de historia económica, con la pasión que ustedes ven y tal, la gente dice que yo defiendo los puertos francos, que yo voy contra la iglesia. No, simplemente uno cuando hace un análisis histórico no puede discutir en términos de si fueron buenos o fueron malos. No, sino uno lo que tiene que ser es analista. ¿Entiendes? Analista. Entonces tú dices, vamos a ver, nosotros tenemos unas propiedades de la iglesia en Tacoronte, en la Rotava, propiedades de la iglesia. Y las propiedades de la iglesia estaban cultivadas por unos campesinos. ¿Sí o no? Estaban cultivadas por unos campesinos. Bueno, pues ahora se las quitamos a la iglesia y se las damos a unos tíos. Se las damos a un propietario privado que le ha comprado esas propiedades. Y les puedo decir que lo que hizo el propietario es retorcer la renta a los campesinos. ¿Por qué? Porque la tierra que tenía la iglesia era dada a censo enfitéutico, como tú sabes, una renta fija y perpetua que venía del nihilo tempore. Los campesinos pagaban 3 gallinas y un pollo a la iglesia, 2 fanegas de trigo que se estableció en nihilo tempore, porque todos eran censo enfidéutico. La iglesia no administraba las haciendas mediante arrendamiento a corto plazo, sino rentas a muy largo plazo, establecidas, vamos, y de padres a hijos. Y de pronto esos tíos se vieron que llegó el nuevo propietario a subir la renta. Esa es la primera cuestión, es decir, y eso no lo digo yo, lo dice el secretario de la Diputación Provincial, que tiene un estudio una memoria sobre la agricultura de este archipiélago, donde te dice que, oiga, que esto fue así, y que hay una proletarización campesina, una pérdida de propiedad, una expulsión de campesinos de la tierra, y esto ocurrió con la desamortización eclesial. Eso por una parte. La segunda cuestión es que ¿a dónde iba la renta que se percibía de esas tierras? Bueno, uno tiene que ser analista, y el análisis te dice que esa renta, en el caso de que sean de fábricas parroquiales, el cura tenía la obligación de atender una escuela parroquial. El convento, por ponernos un ejemplo, el convento de Fania, por poner un ejemplo rilículo, que tenía tres monjes, ahí está el convento de Fania, 3 monjes, tenían la obligación de tener abierta la escuela que había en Fania, no había otra. Y ellos tenían que dar clase a los niños y atender a los niños. Por lo tanto, si tú le quitas las propiedades, pues se acabó la educación. Si la iglesia tenía les pongo un ejemplo, por ejemplo, el hospital de San Pedro Mártir. El hospital de San Pedro Mártir se financiaba con el cabildo catalanicio, porque el hospital de San Pedro Mártir fue creado por el obispo Laplaza. Y por lo tanto, claro, si tú le quitas las rentas, pues ahora el hospital de Pedro Mártir de La Palma no tiene riqueza para poder atender a los enfermos. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Yo no quiero decirte con esto, sino que hay que, ni es buena ni es mala. Yo no quiero decirte que se puede entender como un estado depredador si tú quitas esa renta, pero no atiendes a las obligaciones que conllevaba esas propiedades. Esos bienes tenían unas obligaciones sociales, unos bienes preferentes que resolver. Y por tanto tú tienes que, si tú vendes eso, pues con esos dineros tendrás que hacer algo por esos bienes. Les pongo otro ejemplo. El Ayuntamiento de La Laguna, todas las tierras que están en los rodeos, todas esas tierras que tú ves del aeropuerto, de todo eso por ahí, eran 6.000 fanegadas de tierra, propiedad del Ayuntamiento de La Laguna, que se las quitaron con la desamortización. Ya ustedes pueden significar que el Ayuntamiento se quedó sin un duro para atender nada. Y fíjense bien lo que le dijeron al Ayuntamiento, y esto lo dice Retortillo, un gran profesor de Derecho Administrativo que ha estudiado estos temas, que te dice, bueno, sí, ahora le dijeron al Ayuntamiento que el valor de esas tierras se las ponían a títulos de deuda pública al 3%. Títulos de deuda pública 3%, ¿y ahora qué? Es decir, que esto
Es grave en el sentido de que, bueno, y ahora el ayuntamiento que tenía obligaciones con hospitales, beneficencia, sanidad, educación, ahora ¿con qué atiende todo eso? El Estado español no asumió esos costes. Ustedes deben saber que hasta principios del siglo XX la educación primaria la pagaban los ayuntamientos, el Estado no pagaba la educación primaria. La educación secundaria la pagaba la Diputación Provincial, pero no el Estado. El Estado solo pagaba las universidades. ¿Y qué pasó con la Universidad de Laguna? Cerrada. ¿O no se cerró la Universidad de Laguna, Pedro? Por lo tanto, se acabó la enseñanza superior en el archipiélago. Ni superior, ni secundaria, ni primaria. Se acabó. ¿Por qué? Ya veremos cuándo surgió el Instituto de Enseñanza de Canarias, que fue a partir de 1850, cuando los beneficios del nuevo modelo empezaron a generar ingresos. Y ya veremos por qué. Mejoró la educación luego y tal, pero ya veremos por qué. Pero lo que les quiero decir con esto, Pedro, es que uno tiene que ser analista, es decir, que yo no estoy ni defendiendo a la Iglesia, ni defendiendo a nadie, sino diciendo que lo que ocurrió fue esto. Y eso hay que interpretarlo en una posición de un factor institucional que fue una auténtica depredación para los intereses de la colectividad. De hecho, fíjense ustedes lo que les quiero señalar, que hay municipios en la península que se negaron a vender sus tierras, que se negaron a quitarle a los bienes a la Iglesia, y que hay municipios que se negaron sistemáticamente a ello, que tuvieron que hacerlo por la fuerza militar, que no. ¿Por qué? Porque ponían en peligro la enseñanza, la educación, la sanidad de sus comunidades. Fueron conscientes de lo que te estoy diciendo. Es decir, que y esas cosas hay que hacerlas. Es decir, que esto no se explica en la escuela, yo lo sé que no lo explican, pero lo que quiero decirte es que estas cosas hay que explicarlas. ¿Me comprende? Y bueno, si te lees el trabajo de William Callahan, de un historiador norteamericano, yo estoy diciendo su tesis en realidad. Él plantea esto, ¿no? Bien. Sobre eso, vamos a ver, las tierras cuando se quitan a la Iglesia pasan, y estoy hablando aquí en Canarias porque vamos a hablar de la península, las tierras pasan al campesinado o pasan a unas manos de una élite que luego las puede... Claro, pasan a manos de la terratenencia canaria, de las profesiones liberales, abogados, médicos, etcétera, que son los que compran las propiedades, la clase media, no va a manos de los campesinos. No, en absoluto. Claro. Entonces, esos terratenientes, ¿por qué no asumieron la educación que le habían quitado a la Iglesia? Pedro, no hizo nada, Pedro. A ver, más preguntas. Gracias. La desamortización proviene de un impulso político contra la Iglesia o proviene de una presión de los potentados capitalistas para hacerse con ese patrimonio. No, vamos a ver. Ahí coincide el hambre con la ganas de comer, para entendernos rápidamente. La primera cuestión es que la desamortización de Mendizábal tenía que ver con buscar recursos para hacer frente a la guerra carlista. El Estado liberal tenía un problema con los carlistas y entonces necesitaba recursos, o acudía a deuda pública exterior y España no tenía un duro para pagar la deuda pública, o bien recurría a lo que tenía a mano. Y lo que tuvo a mano fue vender las propiedades de la Iglesia. Pero claro, en ese caldo de cultivo había gente interesada en esas propiedades. Y tengan ustedes en cuenta que además, en Canarias no tanto, pero en ciudades como Madrid, Barcelona, etcétera, las propiedades de la Iglesia eran en gran medida urbanas también. Y eso era una riqueza urbana. Y por lo tanto, ahí la presión de los interesados en los bienes urbanos pues jugó su empeño, ¿no? En el caso de la desamortización civil de Madoz, de 1855, estamos en las mismas. Ahí no solo incidió la guerra, los enfrentamientos militares, y todo el mundo sabe que España fue carlismo, liberales, moderados, enfrentamientos y conservadores, sino que además también actuó en el tema de Madoz el tema de la deuda pública. España ya iba a adquirir deuda pública a París o lo que sea, y decían que ni nada, no le ofrecían un duro. Y de hecho, el principal contrato que tuvo España para la deuda pública fue hipotecando las minas de Río Tinto, que las pasaron a los Rothschild. Sí, yo te presto dinero, pero tú me das las minas de Río Tinto, porque no me fío que me paguen. Como lo hicieron, bueno, con Carlos V y Felipe II, que sí, yo te presto, pues tú me das las aduanas de tal sitio, si no, no te doy un duro. Claro. ¿Más preguntas?
Lo de las muertes de hambre lo ponían como miserere. Sí, sí, miserere, sí. Sí, sí. Y otra cuestión, con lo de la desamortización, el terrible expolio y destrucción de bibliotecas impresionantes como la de aquí del convento de Santo Domingo, de las universidades eclesiásticas, que fue una tragedia. Sí. ¿Más preguntas? Actual, bueno. Sí, posible. Yo te diría que, bueno, si te puedo te la contesto, pero yo es que el jueves tenemos reservado una sesión para lecturas del pasado y del presente y el debate, pero en fin, si puedo te la contesto y además aquí el compañero Riveros puede contestar también. Dime. Simplemente quería enlazar la historia con el Tratado de la Atlántida, que ahora se está renovando, que es una espalda a todo lo anterior. No entiendo cómo ha ocurrido el tratado actual para las generaciones futuras con Europa y sobre todo de espaldas a África y América. No lo entiendo. Después de esta historia. Y es un poco la reflexión que digo, bueno, muy bien, muy bonito, muy didáctico, pero ¿y el futuro? Bueno, la pregunta tiene que ver con digamos, la articulación productiva, modelo, como tú quieras llamarle, de lo que Canarias ha jugado a partir de su incorporación a la Comunidad Económica Europea, de su tratado de adhesión y de Canarias ha perdido parte de su vinculación internacional. No ha jugado nada, perdón. Eso es una estrategia. No el jueves la discutimos. Pero yo pienso que eso ha sido negativo, pero en fin, ya lo discutiremos el jueves. Dale, perdón. Dale. Sí, Antonio. Mira, yo he perdido alguna sesión, no sé si has hablado de esto, de las anteriores, cuando el vino canario se mezclaba en el comercio internacional con el vino portugués de cara a la exportación. ¿Has comentado algo de esto? Sí. Bueno, a propósito de eso... en la cantidad, no mezclarlo físicamente. Sino... Ya, vamos a ver. El problema básico, creo que lo dije anteayer, hablé un poco de eso, pero eso me da pie para aclarar lo del vino. El problema es que, miren ustedes, hay un libro magnífico, entre comillas, de un señor que se llama Hancock, que se llama Ocean Wine, que sostiene que el comercio de Madeira con Estados Unidos se debió a la innovación tecnológica de los madeirenses que añadían aguardiente al vino de ellos para fortificarlo y poder exportarlo en el Atlántico a Estados Unidos. Bueno, y a eso se añadió que Inglaterra, al pasar Portugal bajo la órbita del Imperio Británico, pues a partir de 1640, sobre todo a partir de 1705 del Tratado de Mituín, bueno, pues en ese contexto, el vino de Madeira tuvo total entrada, total privilegio y un auténtico monopolio del mercado norteamericano de las 13 colonias. Bien. La primera cuestión de la tesis de Hancock es que de innovación nada. Porque si uno va a la bodega de Madeira y se pone allí en la puerta sentado, como ya he estado, a ver los mostos que entran en bodega y ver la escala de graduación de los mostos que entran en las bodegas madeirenses, se van ustedes a asustar, porque el mosto tiene 8, 9 grados. El mosto que está. Y todo viticultor sabe que un mosto de 8 o 9 grados que entra en bodega, se le tiene que añadir de inmediato aguardiente, porque si no se vira. Y se vira porque en Madeira llueve mucho, y las parras madeirenses dan mucho mosto, pero dan un mosto de baja graduación. Eso es evidente. Y desde el siglo XVI, los madeirenses han añadido aguardiente a su vino. Para hacer el vino tienen que añadirle aguardiente. Segunda cuestión. El vino que se exportaba históricamente a Europa, desde tiempo inmemorial, desde que Europa empezó a comprar caldo, a exportar y a comprar caldo, el norte de Europa y las élites y tal, deben ustedes saber que el vino tinto no lo quería nadie.
que el vino tinto era para la clase trabajadora, que el vino que se vendía, que consumían las élites en los palacios, los canónicos y tal, era el vino blanco, no tinto. Todo el mundo está emperrado en el vino tinto. No, no, no. Mire usted, el vino tinto no servía para la época. El vino tinto era para los trabajadores, para que trabajaran. En la época se decía para que le tira sangre. Textualmente, para que le tira sangre. El vino blanco es el vino de calidad, el vino que se exporta. Fíjense bien. Y de hecho, España o Porto exportaban unos vinos blancos reforzados, lo que llamaban romaní, que lo que hacían era cogerlos con una cierta graduación, ¿no?, en algunas zonas. Pero en el caso de Madeira tenían que añadirle aguardiente al vino. ¿Qué ocurrió a partir de que Portugal se metió en la órbita inglesa? Pues que Inglaterra, para mantener su comercio con Portugal, protegió el comercio del vino, la entrada de vino a Inglaterra, y castigó al vino francés y al vino español con unos fuertes aranceles. Esa fue, y Canarias se vio afectada por esa guerra arancelaria del vino, que es la primera guerra arancelaria en la historia de Europa. La historia de la guerra arancelaria, el vino es la primera guerra arancelaria de Europa. Y el protagonista fue Inglaterra. Bien. Entonces, en ese caso, lo que exportaban los madeirenses era un vino tinto, reforzado con aguardiente, un vino pirriaco, por decirlo de una manera sencilla, y ese vino, lo mejoraron, lo hicieron unas mejoras, no cabe duda y tal, pero esa era la exportación de vino de Madeira. Los canarios, ante esa tesitura, ¿qué hicieron? Bueno, ante esa tesitura hicieron lo siguiente, el contrabando. Bueno, pues si yo no puedo exportar vino directamente a Madeira, lo hago como falso Madeira. ¿Y cómo hago el falso Madeira? Pues cojo el vino tinto, le meto guinda de la palma, guinda, todo el mundo sabe lo que es la guinda, ¿no?, para darle color, lo mezclo con vino tinto para darle color y le añado aguardiente. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué vino cojo? Y ahí está la técnica. Pues ustedes saben, si son viticultores, que la parra Malvasía es una parra altamente productiva, da una cantidad de litros de vino, de mosto, pero claro, para hacer el Malvasía tenemos que coger la uva Malvasía pasada. Por lo tanto, si la cojo en agosto, obtengo un montón de mosto, pero un bajo grado alcohólico. Entonces, ¿qué hacían los canarios? Pues el vino se cogía sobre madre. El vino se cogía lo que se llama vino verde. Se llamaba vino verde porque no era el Malvasía, sino la uva Malvasía en agosto. Desde que empezaba a madurar, se hacía fuera. Y les puedo decir que una hectárea de viñedo que producía, una fanegada de viñedo, que son 5.000 metros, que produce de Malvasía, producía como mucho 3 pipas, una cosa así. Si la cogían sobre verde, como Malvasía verde, 6 pipas, el doble. Y entonces, claro, esto era un negocio del demonio, pero aquí no hay calidad de ningún tipo. Nosotros cogemos el vino, lo metemos en la pipa, y cuando está ya sin dejar, ya cuando no respire, cuando ya el vino tal, lo sacamos de la pipa, le metemos aguardiente, le metemos vino tinto, le metemos quinta, le damos color para Estados Unidos. Y ese era el negocio. Entonces, claro, y recuerdo porque hay un libro por ahí que se llama Tenerife Wine, y el Tenerife Wine nunca ha existido. No hay vino que se llame Tenerife Wine. Es decir, no hay ningún vino que se llame Tenerife Wine, pero en fin, han hecho un libro muy bonito de Tenerife Wine. Tenerife Wine no existe. Bien, por lo tanto, en ese contexto, lo que están haciendo es un vino, bueno, pésima calidad, pero tiene salida. Y eso es lo que hay. No sé si te he contestado. ¿Qué ocurre? Que cuando Estados Unidos se hizo independiente, pues ahora ya no tenemos que pagar la mordida del contrabando, porque tú sabes que si hay contrabando hay que pagar la mordida al contrabandista. Y por lo tanto, al suprimirse el contrabando, pues nada. ¿Y quiénes eran los contrabandistas? Los canarios, los madeirenses, los canarios, y hasta Tomás Morris, el fundador del acta fundacional de la independencia de Estados Unidos, porque compraba vino canario de contrabando. Y tengo las compras de Tomás Morris. Así que... Y la segunda parte es que ese vino tenía una gran exportación, no solamente a las colonias americanas, sino también se exportaba a los hombres. Nelson atacó Santa Cruz, ¿vale? Pero los comerciantes canarios tenían un contrato con el gobierno de Inglaterra, y la flota inglesa del Caribe se abastecía. La flota inglesa que tenían los ingleses en las Barbadas, en Jamaica, para joder a los barcos americanos, cuando se independizó Estados Unidos, anclaron una flota allí
para impedir el comercio norteamericano. Pues a esa flota de la Barbada, el gobierno británico compraba vinos canarios. Lo de Nelson fue un accidente. ¿Más preguntas? No, más preguntas no. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Mañana sí, mañana. Vale, bueno, pues. Mañana a la misma hora. Y les pido. Como decían los colorines del Capitán Trueno, ¿lograrán nuestros amigos llegar al siglo XXI? Vengan mañana y lo sabrán.